Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra actividad del día de hoy. Mi nombre es María Alejandra González, soy la directora ejecutiva del SETCA y es un placer para mí contar con la presencia de los representantes de la Asociación Venezolana de Arbitraje, su sección de abogados jóvenes o la red de jóvenes del arbitraje, y también poder moderar esta actividad donde estará participando Henry Salazar, abogado adscrito de este centro de arbitraje. Em, un poco la actividad del día de hoy y les agradecemos mucho estar conectados aquí en esta actividad. Es comentarles un poco acerca de los medios alternativos, un poco one on one básico, porque sabemos que hay muchísimos estudiantes que de pronto han visto la simulación internacional de arbitraje y no saben si participar o no saben cómo iniciarse en esta área. Entonces, un poco la actividad es para que conozcan de primera mano egresados de este programa y también estudiosos del arbitraje y un poco desde el SETCA esa visión que tenemos para que ustedes participen y vean en las competencias de arbitraje, no solo estas, sino también otras que se desarrollan, la oportunidad de iniciar su carrera profesional. Y es por eso que hemos denominado esta actividad que si estás preparado para resolver tu primer caso, porque en efecto, y un poco lo que busca Sigma es que cada año sean casos novedosos, que vayan un poco más allá de lo que vemos en la universidad y que también sirvan para ir generando ese criterio jurídico que finalmente va a ser necesario en su carrera profesional. Dicho eso, bueno, les comento que esta actividad vamos a hacer las tres presentaciones, vamos a tener igual un espacio para responder sus preguntas, no obstante, durante toda la actividad pueden ir dejando cualquier duda o consulta en el chat y la vamos a ir respondiendo. Esta actividad igualmente está siendo grabada y posteriormente va a ser colgada en nuestro canal de YouTube, igual que en el caso de la ABA, para que ustedes puedan, pues bueno, visitar y revisar de nuevo cualquier información que tengan dudas. Pero de una vez les comentamos que, bueno, los canales, en el caso particular de la Simulación Internacional de Arbitraje SITMA, están abiertos a través de nuestra página web, nuestros canales de contacto y también a través de Instagram, Experiencia SITMA, @Experiencia SITMA. Desde allí también pueden hacer cualquier consulta o pueden dejarnos cualquier duda. Dicho lo anterior, voy a presentarles a nuestra primera expositora del día de hoy. Ella es Leisbeth Berríos. Ella es abogada magna cum laude de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente cursa la especialización en Derecho Mercantil en la misma casa de estudios. Es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje y reportera regional para Latinoamérica de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, ALAR. Completó el programa de estudios avanzados en arbitraje de inversión de Arbanza. Es miembro de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil y ha publicado varios artículos sobre arbitraje comercial, derecho mercantil y derecho internacional privado. Leisbeth, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, te dejo el espacio para que conversemos aquí con los asistentes y quienes nos vean luego en diferido sobre los medios alternativos de resolución de conflictos. Muchas gracias, María Alejandra, por esa presentación. Voy a compartir pantalla. Por favor, dígame si la pueden ver. ¿Está cargando? Ya la podemos ver. Perfecto. Bueno, antes de iniciar, quiero dar las gracias al SETCA por su invitación y a la Asociación Venezolana de Arbitraje por permitirnos estar en este espacio. Este evento lo hemos querido titular Marx y competencias de arbitraje. ¿Estás listo para resolver tu primer caso? Em, quisimos plantear este título de esta manera porque es dirigido a todas aquellas personas que quieren iniciarse en el arbitraje y quizás no han tenido ese primer contacto. Por esa razón, quiero que estén abiertos a hacer cualquier tipo de preguntas, las pueden dejar en el chat durante todo el evento y con mucho gusto las vamos a responder. Dicho esto, vamos a dar inicio. Eh, como como bien lo pueden ver en el título, esta exposición se va a tratar sobre medios alternativos de resolución de conflictos. Y para eso, primero es importante definir qué es un conflicto. Vamos a ver. Eh, Podemos definir
lo que se entiende por conflicto, en términos generales, como una disputa entre al menos dos partes por el incumplimiento de una obligación, de un derecho o de una norma. El conflicto ha sido definido por la Real Academia Española como apuro, situación desgraciada y de difícil salida. Entonces podemos decir, en términos amplios, que el conflicto es un concepto que alude a una situación de tensión entre al menos dos partes y de desacuerdo. Esto se refiere a posiciones encontradas. Y ahora les pregunto ¿cuáles son las maneras en que solemos atacar los conflictos de la manera más natural? Pueden responder en el chat como se les ocurra, pero la manera más natural en que el humano ha atacado la manera de responder los conflictos, podemos verla a lo largo de la historia, en la guerra, la fuerza, el uso de la violencia, el duelo, la evasión del conflicto y más adelante lo podemos ver en la ley. Y de aquí vienen los medios alternativos de resolución de conflictos después. Pero los métodos tradicionales siempre han sido esos. Entonces, de estos métodos tradicionales podemos englobarlos en dos tipos de métodos de resolución de conflictos. Aquellos que son de resolución o transformación y los métodos de desacuerdo o contención. ¿Cómo se ha resuelto el conflicto entonces a lo largo de la historia? Bueno, vemos que en primer término, las partes siempre buscan, o es el deber ser, que busquen resolver su conflicto directamente. Y si no lo logran, acuden a un tercero. Un tercero que lo deseable es que sea un tercero imparcial. En las antiguas civilizaciones o agrupaciones tribales, vemos que estas civilizaciones recurrían al, al acudir a un grupo de ancianos o a las personas más populares de esas civilizaciones a la hora de tener un conflicto para que los orientara y en la búsqueda de esa resolución. También vemos que en el Nuevo Testamento se indica que Pablo, dirigiéndose a la congregación de Corintios, los exhortó a no llevar sus disputas a las cortes, sino a señalar una persona o un grupo de personas dentro de la propia comunidad que les ayudara a solucionar esos conflictos. También vemos más adelante que en la Europa continental, hasta la época del Renacimiento, la Iglesia Católica fue probablemente la organización más grande en el manejo de los conflictos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre, primero, que los conflictos siempre han estado presentes en la humanidad y segundo, que las personas siempre han buscado medios alternativos de resolución de conflictos. Esto no es algo novedoso que surgió en la ley de arbitraje comercial hace algunos años. No, esto siempre ha existido, tiene sus orígenes desde años atrás. Entonces vemos que en Venezuela, al menos los medios alternativos de resolución de conflictos tienen rango constitucional y esto es muy importante porque su reconocimiento no es en una ley, no, es en la Constitución y lo podemos ver en el artículo 258 constitucional, donde textualmente dice que la ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos. Es decir, que aquí no se señalan todos los medios alternativos de resolución de conflictos, pero son algunos de ellos y se le da ese reconocimiento. En algunos países como México, Argentina, el derecho anglosajón no se le llama de esta manera como le llamamos en Venezuela, medios alternativos de solución de conflictos, sino que se le llama, por ejemplo, en México, medios alternativos de solución de controversia, en Argentina, resolución alternativa de conflictos, y en el derecho anglosajón, Alternative Dispute Resolution. Entonces, vemos diferentes formas de llamarlos, pero estamos refiriéndonos a lo mismo. Entonces, creo que es importante delimitar el concepto de medios alternativos de resolución de conflictos para después diferenciarlos. Em, a mí me gusta mucho la definición de la Comisión Andina de Juristas, por eso las pueden ver en pantalla. Esta comisión define a los MARCs como la solución alternativa de conflictos
es aquella que engloba el conjunto de procedimientos que permite resolver un litigio sin recurrir a la fuerza o sin que lo resuelva un juez. Es un mecanismo conducente a la solución de conflictos jurídicos por otras vías que no son la justicia institucional, tradicional u ordinaria. Entonces, ya vemos aquí que nos estamos refiriendo a otro tipo de resolución que ya no es por los tribunales ordinarios que conocemos. Entonces, más adelante la definición dice, teniendo en consideración los elementos que concurren, se puede decir que los mecanismos alternativos de solución de conflictos son aquellas formas de administrar justicia por medio de los cuales, de manera consensual o por requerimiento, los protagonistas de un conflicto, ya sea al interior del sistema judicial o en una fase previa, concurren legítimamente a un tercero, a fin de encontrar una solución. Este último párrafo que aparece en la definición, resalto tres ideas que me parecen importantísimas. Primero, que se hace referencia a que el arbitraje o estos marks son de manera consensual. Siempre tiene que haber el consentimiento de las partes. Si no hay acuerdo, entonces no podemos, por ejemplo, ir a un arbitraje. Y entonces las partes van a tener que acudir a la jurisdicción ordinaria, a los tribunales comunes. Segunda idea que quise resaltar es que la definición dice que los protagonistas de un conflicto puede tener una etapa previa donde concurren legítimamente ante terceros. Y esto lo podemos ver en nuestra legislación. Por ejemplo, en materia laboral, ha sido muy positiva la inclusión de una etapa previa de conciliación, es decir, de un proceso judicial. También tenemos que tener presente que también puede haber conciliación. Esta es una posibilidad. Y en tercer lugar, esta definición dice que esta resolución final goza del amparo legal para todos que tiene efectos obligatorios. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que el laudo arbitral dictado por un árbitro tiene los mismos efectos que la sentencia dictada por un juez. Entonces, esta sentencia va a ser plenamente ejecutable. Dicho esto, ya teniendo claro qué son los marks, vamos a los diferentes tipos de marks que establece la Constitución, al menos los que mencionamos anteriormente en la definición de rango constitucional: la conciliación, la mediación y el arbitraje. Vamos con la conciliación. La conciliación, primero debemos decir que la conciliación está reconocida también históricamente. Esta fue reconocida en la antigua Grecia y en Roma. Se introdujo, por ejemplo, en España como requisito previo para establecer y entablar cualquier juicio, por ejemplo, en la Constitución de Cádiz de 1812. Gramaticalmente, vemos que conciliación significa acción y efecto de conciliar, lo cual a su vez significa componer y ajustar los ánimos de los que estaban compuestos entre sí. La UNCITRAL, por su parte, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, adoptó las reglas de la conciliación desde 1980. En el derecho estadounidense también tenemos que se define la conciliación como el ajuste o finiquito de una disputa de manera amigable y no antagonista. Podemos decir entonces que la conciliación es un mecanismo de solución de conflictos por el cual dos o más partes tratan de lograr por sí mismas, esto es importante, por sí mismas, la solución de sus diferencias con la ayuda estructurada y activa de un tercero neutral que va a ser el conciliador. Esta se diferencia de otras figuras, por ejemplo, del arbitraje o también de la transacción, porque en la conciliación no se exige recíprocas concesiones o sacrificios recíprocos, a diferencia de la transacción. Es importante tener en cuenta que el conciliador no decide. A diferencia de un juez o un árbitro, el conciliador no decide. El conciliador solamente va a ser un instructor o un orientador para que las partes logren conciliar, llegar a un acuerdo. También tenemos la diferencia con la conciliación judicial,
que esta sí va a requerir la homologación del juez. En cambio, este tipo de conciliación a la que nos estamos refiriendo, que es la extrajudicial, no va a requerir esta homologación. También es importante que sepamos distinguir en que, aunque la conciliación suele estar prevista como una fase previa en el arbitraje, no es jerárquicamente inferior al arbitraje, ni a otros medios alternativos de solución de conflictos. Y asimismo lo ha reconocido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Son igual de importantes, tienen igual jerarquía. Lo importante es que estos buscan resolver el conflicto de las partes. De hecho, la conciliación es tan importante así que muchos de los casos logran resolverse en conciliación sin llegar a un arbitraje. El conciliador, aparte, no tiene facultades jurisdiccionales sobre las partes. El conciliador no puede juzgar, ni mucho menos puede ejecutar lo que no ha juzgado. Este no puede juzgar porque no tiene la autoridad, no tiene el poder, no tiene el dominio sobre las partes, y por lo tanto tampoco va a hacer su decisión, tampoco va a ser de ejecución forzosa como si lo son las decisiones de los árbitros. Tenemos también que el reglamento del SETCA, y lo pueden ver en su página web, sí prevé la conciliación. En cualquier momento pueden revisarlo y pueden ver las reglas del SETCA respecto a este medio alternativo de resolución de conflictos. Aparte de la conciliación, tenemos la mediación. La mediación en países como en Estados Unidos es más conocida y utilizada que la conciliación. Esto no es así en Venezuela, porque en Venezuela en muchas ocasiones, o al menos así se utiliza, o ha sido reconocido por el TCJ, que se utilizan muchas veces de manera indistinta, pero ya vamos a ver las diferencias conceptuales entre estas dos figuras. Lo cierto es que la conciliación, en la conciliación, el tercero, que es el mediador, para conservar su neutralidad y confiabilidad frente a las partes, se debe abstener de proponer soluciones. En la mediación, este procedimiento trata de... podemos decir que la mediación es un sistema de negociación facilitada. Entonces, porque el, el tercero va a orientar a las partes, mediante el cual las partes involucradas en ese conflicto, preferiblemente asistidas por sus abogados, intentan resolverlo con la ayuda de ese tercero imparcial, que es el mediador, quien actúa como conductor de la sesión, ayudando a las personas que participan en la mediación a encontrar la solución que les sea más satisfactoria. Entonces, como lo dije anteriormente, el mediador no decide, sino que ayuda a que aquellas partes decidan. Y además es una instancia voluntaria, la mediación, cuyo objeto es utilizar un procedimiento pacífico y cooperativo para involucrar un mecanismo de acercamiento entre las personas que están envueltas en ese conflicto. El mediador entonces ayuda a clarificar e identificar los intereses y a llegar a un acuerdo, sin la pérdida de tiempo, ni de dinero, ni esfuerzos que significan otros procesos. A diferencia del SETCA, vemos que en el artículo 91 del reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas sí prevé la mediación. También lo pueden revisar en su página web. Dicho todo esto, es importante que distingamos entonces entre mediación y conciliación. En Venezuela, como lo asomé antes, pareciera que la conciliación y la mediación no tienen mayores diferencias. Parece que estos términos se utilizarán de manera indistinta. Sin embargo, en países como en Estados Unidos, sí hay una diferenciación muy clara entre estos términos. La diferencia está en cuanto se puede involucrar ese tercero intermediario, ese tercero imparcial. Además que existen diferencias de opiniones en cuanto a si ambos métodos son iguales o diferentes. Por ejemplo, tenemos la opinión del autor Francesco Carneluti, que dice que la mediación persigue una composición contractual cualquiera sin ocuparse de la justicia, mientras que la conciliación aspira a la composición justa.
También otros autores han dicho que el proceso de mediación se orienta hacia una solución contractual cualquiera del conflicto de intereses entre las partes y en cambio el proceso de conciliación se orienta hacia una solución justa del conflicto de intereses que da la parte, cada quien lo que le corresponde, cada quien lo suyo. En la conciliación aparte, ese tercero tiene mayor capacidad de intervención que en la mediación. Y como lo dije anteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Social parece utilizar estos términos de manera indiferente, o al menos unidos cuando se refiere a procesos de mediación y conciliación. Aparte, es importante mencionar que en Venezuela no cuenta con una ley de mediación y conciliación, a diferencia de otros países como Estados Unidos. Dicho esto, podemos hablar entonces de las ventajas que ofrecen los MARCs que hemos mencionado ya anteriormente. La primera que podemos decir, la primera ventaja es la flexibilidad, porque las partes eligen el método que les sea más idóneo para la naturaleza de su conflicto, de ese asunto, y las características específicas que tengan esas partes. La celeridad. Los conflictos se resuelven de manera expedita, en comparación con los conflictos que se suelen llevar a cabo a través de la jurisdicción ordinaria. Además de otra ventaja es la conservación de las relaciones entre las partes. Siempre se mantiene ese principio de ganador-ganador. Y la confidencialidad que tienen los MARCs, que es muy importante en materias sensibles como información económica, información de propiedad intelectual y también para, por ejemplo, empresas que no quieren crear precedentes o que se sepa la información que se va a resolver en ese conflicto. Los MARCs, por supuesto, también presentan ciertas desventajas. Por ejemplo, si una de las partes es poco seria y utiliza la oportunidad para dilatar su solución, ganando tiempo, puede utilizar lo que comúnmente se conoce como tácticas de guerrilla. Y las vemos, por ejemplo, en el arbitraje, que se refieren a prácticas poco éticas o incluso en ocasiones hasta ilegales, que son utilizadas por las partes para sabotear el proceso arbitral y obtener una ventaja que sea injusta para su favor. Estas prácticas ilegales que pueden incluir conductas como la presentación de impugnaciones infundadas, la intimación de testigos, el uso de vigilancia ilegal, el soborno, el fraude y la falsificación de documentos, todo esto constituyen prácticas que tienen como objeto ganar tiempo, dilatar la solución. Entonces, esto puede ser una desventaja, pero que no solamente ocurre en los MARCs, sino también en las jurisdicciones, en la jurisdicción ordinaria, podemos ver este tipo de prácticas. También si alguna de las partes desea generar un precedente respecto al asunto, no se recomienda el uso de los MARCs porque, como lo dije anteriormente, los MARCs suelen ser confidenciales. Además, si existe el riesgo de que la contraparte utilice en juicio información o documentación a la que tuvo acceso mediante MARC, esto también puede ocurrir. Dicho esto, vamos a hacer ahora especial énfasis en el arbitraje, que también es un tipo de medio alternativo de resolución de conflictos. El, el arbitraje fue definido por una sentencia, la quise traer a colación, una sentencia de la Sala Político-Administrativa en el caso Industria Venezolana de Aluminio. Esta lo definió como aquel mecanismo de resolución de conflictos de intereses mediante el cual terceras personas ajenos al conflicto, imparciales, denominadas árbitros, se pronuncian mediante un laudo respecto a ello, respecto a ese conflicto. La determinación del alcance de los derechos y obligaciones de las partes en conflicto es hecha por personas que no son jueces ordinarios, sino designados para decidir sobre ese caso en específico. Es importante tener en cuenta que los árbitros pueden dictar medidas cautelares. El inconveniente puede ser la ejecutabilidad de esas medidas porque no tienen esta facultad. Pero en estos casos sí actuaría en colaboración de los jueces ordinarios. El árbitro no tiene la facultad coercitiva
y por lo tanto las partes tienen que presentar la medida cautelar ante un tribunal ejecutor. Entre los tipos de arbitraje podemos encontrar el arbitraje legal, contractual, de inversión y comercial. El arbitraje legal, bajo ciertas circunstancias, podemos ver que algunas normas positivas obligan a las partes de un conflicto a decidirlo mediante arbitraje. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en la legislación laboral, cuando se le dan facultades al Ejecutivo Nacional para ordenar el sometimiento a arbitraje de un conflicto laboral que haya dado origen a una huelga que ponga en peligro la seguridad de la población. Aparte tenemos el arbitraje contractual, que es más frecuente y en el cual el sometimiento a arbitraje se fundamenta en un acuerdo unánime de voluntades, mediante el cual las partes de un conflicto, que puede ser actual o eventual, debidamente delimitados por ellas, someten a la determinación de sus derechos y obligaciones litigiosos a los árbitros, en lugar de someterla a la jurisdicción ordinaria. Es importante tener esto en cuenta, que el arbitraje contractual se fundamenta en el acuerdo unánime de voluntades y por eso va a ser importantísimo la suscripción de un acuerdo arbitral, pero eso lo va a hablar más adelante Wilfredo y va a profundizar sobre este tema. Em, También tenemos el arbitraje de inversión, que es un procedimiento para resolver disputas entre inversores extranjeros y estados anfitriones. Y la posibilidad que tienen esos inversores extranjeros de demandar a un estado anfitrión es para garantizar que ese inversor extranjero tenga acceso a árbitros independientes y calificados que resolverán la disputa y otorgarán un laudo ejecutorio. Este consentimiento para el arbitraje de inversión comúnmente suele estar dado por los estados anfitriones, incluidos en los tratados bilaterales de inversión, pero también puede darse ese consentimiento de manera legal o convencional. Por último, también tenemos el arbitraje comercial. En el arbitraje comercial siempre va a ser de origen contractual, y el objeto de la controversia va a ser comercial, es decir, que versa sobre las relaciones sometidas al derecho privado y especialmente cuando se trata de relaciones de índole comercial o de naturaleza patrimonial. El artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial de Venezuela enumera aquellas controversias que están excluidas de poder ser resueltas mediante arbitraje. Vemos que la ley modelo CENUTMI, en su artículo 1, establece aquellas relaciones que son de índole comercial. Y de esta definición podemos decir que entendemos por comercial toda aquella transacción económica que implique un intercambio de capital, bienes o servicios, independientemente de la cualidad de comerciante de las partes. El arbitraje comercial en Venezuela, es importante mencionar que el arbitraje no es algo reciente en Venezuela de la Constitución de 1999, sino que el arbitraje aparece por primera vez en la Constitución de 1830, en la cual en sus disposiciones, en el artículo 190, señalaba que los venezolanos tienen la libertad de determinar sus diferencias por árbitros. Esta frase se repite en la Constitución de 1857, sin embargo, desde la Constitución de 1858 y hasta la Constitución de 1961, inclusive, la institución de arbitraje no fue incluida en el texto constitucional, sino que se retoma en la Constitución de 1999, cuando el constituyente por primera vez, desde 1857, vuelve a introducir esta institución en el artículo 258, que anteriormente ya lo vimos. Aparte, la institución arbitral se reguló durante estos años mediante el Código de Procedimiento Civil entre los años 1897 y 1987, además de la Ley de Arbitraje Comercial. Y dentro del arbitraje comercial podemos distinguir entre distintos tipos de arbitraje también. Tenemos el arbitraje ad hoc en contraposición del arbitraje institucional. Podemos decir que el arbitraje ad hoc e institucional está reconocido. Parece que tengo un problema, no sé si me pueden escuchar. Sí, yo te escucho bien. Ahora sí me escuchan. Sí, sí, no, no te hemos perdido, te hemos escuchado bien. Sí se ve la diapositiva. Sí.
Ah, ok, perfecto. Es que me dice que, que hay un error de conexión, pero perfecto si ustedes la pueden ver. Sí, Lo tranquila, cierto es adelante. que cuando hablamos de arbitraje ad hoc y arbitraje institucional, vemos en el artículo 2 de la ley de arbitraje comercial que establece que el arbitraje puede ser institucional o independiente. El arbitraje ad hoc también se le es llamado arbitraje independiente. Em, este tipo de arbitraje, el arbitraje independiente, em, podemos decir que es el que está expresamente regulado por las partes sin la intervención de ningún centro de arbitraje o administración o administrador profesional de procedimientos de arbitraje. Es el arbitraje que depende esencialmente de la voluntad de las partes y por eso las partes van a decidir quiénes van a ser los árbitros, quiénes van, dónde se va a celebrar las audiencias, van a encargarse de todos esos temas logísticos. Y si las partes no tienen experiencia en estos trámites, eh, es importante que primero tengan en cuenta todo este tipo de aspectos que sí los puede ofrecer el arbitraje institucional. A diferencia del arbitraje independiente, en el arbitraje institucional, las partes acuerdan someterse a las reglas de un centro de arbitraje en específico. Y este tipo de arbitraje presenta distintos beneficios, como lo que puede ofrecer un centro de arbitraje, sus instalaciones, su reglamento, la lista de árbitros, el archivo de un expediente para la organización del procedimiento, el envío de citaciones, notificaciones y la lista de expertos que pueden ser designados como árbitros, pero eso ya profundizará más Henry en su ponencia cuando le hable sobre los beneficios que ofrece el centro de arbitraje, específicamente el CETCA. Otro tipo de arbitraje comercial es el arbitraje de equidad. Este está previsto en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje Comercial, que dice que el arbitraje comercial, los árbitros pueden ser tanto de derecho o de equidad. Entonces, si en el acuerdo de arbitraje las partes nada dicen en particular, se presume que el arbitraje va a ser de derecho. Y en este tipo de arbitraje, que es el arbitraje de equidad, los árbitros no están obligados a seguir las normas de derecho aplicables al caso, sino que pueden orientarse por lo que consideren más equitativo y más justo en el caso concreto. Por otra parte, en el arbitraje de derecho, en este tipo de arbitraje, los árbitros deben decidir la controversia con base a las normas jurídicas que les sean aplicables y observar dichas normas en la fundamentación de su laudo. Por último, podemos decir que, dicho esto, el arbitraje presenta muchísimas ventajas. En primer lugar, su celeridad, el efecto que tiene el laudo, que es la decisión final de los árbitros que tienen que tomar. Hay distintos tipos de laudos, así como distintos tipos de sentencias, sentencias interlocutorias, sentencias, laudos cautelares, sentencias definitivas. Estos mismos conceptos los vamos a aplicar al arbitraje. Y el laudo resulta obligatorio para las partes, aparte que el arbitraje es confidencial para las partes, es flexible, la especialidad que ofrece el arbitraje, porque los árbitros que se designen son especialistas en la materia del que se trata el conflicto, y los costos que son previsibles. En conclusión, podemos decir que los MARCs ofrecen soluciones especializadas, rápidas, económicas y flexibles para las partes. Bueno, dicho esto, le paso la palabra a Wilfredo y cualquier duda puedo responderla con mucho gusto al final. Muchas gracias, Leisbeth. Bueno, antes de darle la palabra a Wilfredo y presentarlo formalmente, bueno, primero agradecer porque creemos que este tema de primero pensar en qué es el conflicto, cómo se soluciona, es fundamental para entender los medios alternativos de resolución de controversias. Porque pasa además mucho, yo me gustaría pensar que la mayoría de los que están conectados hoy con nosotros son estudiantes de derecho, pero también pueden no serlo. Y la idea es un poco que vean los medios alternativos no como algo rígido, algo que simplemente va con los abogados, sino que es mucho más, como hablaba del tema de la conciliación, lo que busca es componer, lo que busca es reparar la relación entre las partes, eso se puede utilizar para casi cualquier cosa. Luego tenemos el arbitraje, ya una vía más, ya es un litigio, pero
con la particularidad de que no es la resolución a través de los medios tradicionales del Estado, sino que es los propios particulares a través del principio de la autonomía de la voluntad quienes deciden cómo van a resolver su controversia. Y bueno, y dentro de eso, todas estas características que nos comentaba Leisbeth, ese arbitraje puede ser institucional o puede ser independiente, puede ser de derecho, puede ser de equidad. Todo eso lo podemos regular dependiendo de cada caso particular y adaptándose a las necesidades de las partes, que es un poco lo que diferencia a los medios alternativos de resolución de conflictos de los medios tradicionales para cómo se han resuelto las controversias. Y bueno, siempre desde un punto de vista pacífico, a través de procesos que lo que se quiere es que sean transparentes, pero fundamentalmente confidenciales para proteger secretos empresariales, para no divulgar las controversias que pueden tener las empresas. Entonces, como estudiantes de derecho, la invitación es a que profundicen sobre esto y que vean cómo se va esto desarrollando en la carrera profesional y desde el punto de vista del profesional que pueda ver esto, vea las ventajas para sus clientes de ofrecerle vías confidenciales, transparentes, expeditas para resolver sus controversias. Que va muy de la mano con el comercio, con la rapidez, con la efectividad que siempre se busca. Así como queremos hacer negocios rápidos, si surge una controversia, también queremos resolver nuestros negocios rápido. Entonces, bueno, dicho eso, vamos a pasar con la segunda parte de nuestra exposición del día de hoy. Contamos con Wilfredo Monsalve. Voy a leer acá su breve descripción. Él es abogado de la Universidad Central de Venezuela, es cursante de la maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado y en la especialización de Derecho Procesal de la UCB. Tiene estudios en arbitraje societario por la Universidad Austral de Argentina y en arbitraje de inversión por Arbanza, Escuela de Arbitraje. Es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje, miembro de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil y socio correspondiente extranjero -40 del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje. Además, como plus tanto de Leisbeth como de Wilfredo, egresados de la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje SITMA, con lo cual, pues bueno, son grandes aliados y miembros de esta comunidad de arbitraje que desde el SETCA queremos hacer crecer. Bueno, Wilfredo, bienvenido, muchísimas gracias por tu participación. Te dejo el espacio para que comiences. Gracias, María Alejandra, y bueno, gracias al CETCA. Siempre es un gusto participar en las iniciativas que ustedes organizan y bueno, ya como para mí una tradición porque, bueno, estoy, digamos, participando en las iniciativas que ustedes han organizado desde pregrado y pues nada, ha sido determinante en mi carrera profesional y la idea de eventos como este precisamente es generar un efecto similar en todas las demás personas que puedan estar interesadas en estos medios, ¿no? Yo traje una presentación, no tengo la opción ahora de compartir pantalla. Sin embargo, Lisbeth la tiene y me dijo que podía compartirla. No sé si tiene algún problema o algo así para compartirla. Sí, de todas formas, ya también la estoy buscando acá. Cualquier cosa, si quieres, comienza y la empezamos a compartir en cualquier momento este, para que no perdamos minutos. Igual ya yo la estoy buscando acá. Chévere, chévere. Bueno, yo quisiera, igual cuando comiencen a ver la presentación se van a dar cuenta, el título de esta presentación es Arbitraje Comercial, una introducción de principios. Y quise hacerlo así, precisamente a través de los principios, porque siento que a través de los principios, que son esos principios rectores del arbitraje, se puede, digamos, atacar las diversas problemáticas que se presentan al resolver un caso de arbitraje, teniendo presentes esos principios, ¿no? En la portada de mi presentación yo les había incluido una imagen de un retrato, ¿no? Que me parece a mí bien interesante, seguramente cuando cargue podrán verlo, que es el retrato de Adele Bloch-Bauer, primera de 1907, conocida también como la Dama de Oro o Dama Dorada, un cuadro realizado por Gustav Klimt. Y bueno, quería decirles que sobre ese cuadro hay una película llamada La Dama de Oro que relata el conflicto jurídico que se suscitó entre Austria y María Altmann por ese cuadro. Y creo que es una de esas pocas películas que realmente da cuenta de cuál es la relevancia del arbitraje doméstico, pero también del arbitraje internacional especialmente, y en un contexto bien interesante que sirve para que las personas se familiaricen con este medio de solución de disputas y puedan, digamos, conocer
cómo funciona y de qué manera se desenvuelve en la práctica. A lo mejor también se preguntarán, pues, ¿por qué el título Una introducción de principios? Y bueno, no es precisamente porque vaya a hablar de principios éticos ni nada por el estilo, sino porque pienso que una buena manera de comprender el arbitraje como institución jurídica es conociendo sus principios esenciales, como les decía al inicio. De esos principios depende en buena medida el funcionamiento del arbitraje y a partir de esos principios entonces ustedes tendrán una guía muy útil que les puede servir para resolver problemas que se les vayan presentando a lo largo de su carrera y a lo largo de la competencia para quienes decidan participar. Por supuesto, siempre esos principios, digamos, atándolos a normas jurídicas que les sirvan de fundamento, así como a los criterios jurisprudenciales aplicables a la materia, ¿no? También, a pesar de que ya Leisbeth ha hecho referencia a varios aspectos históricos del conflicto y del arbitraje, pues yo quería traerles una idea peculiar que, bueno, ha sido sostenida en la doctrina también. Particularmente Diego Castañino ha sido uno de los que ha hablado de esto, al igual que Eloy Anzola, que es que el origen del arbitraje se remonta a tiempos muy remotos y no hay posibilidad, digamos, material de determinar en qué momento específico de la historia comienza a existir el arbitraje. ¿Por qué? Porque el arbitraje preexiste incluso a la jurisdicción ordinaria. Entonces, bueno, ahí está la diapositiva, este es el cuadro que les decía, y bueno, la película súper recomendada, La Dama de Oro, para quienes deseen familiarizarse con el arbitraje. En la siguiente lámina está todo el tema del que les estoy conversando de la historia, y básicamente lo que quiero que se lleven de la historia es que el arbitraje como medio de solución de conflictos humanos es preexistente a la jurisdicción ordinaria. Es decir, antes de que el Estado exista, ya existía el arbitraje, porque era mucho más probable, en términos prácticos, a la creación del Estado que dos privados decidieran someter su disputa a un tercero para resolverla, y no necesariamente tenía que ser con todas las formalidades quizá que se exigen hoy para proceder a resolver una disputa mediante arbitraje. Quizá eran dos personas que decidieron someter su disputa a, por ejemplo, otro familiar, respecto del cual tenían cierto concepto de respeto y de credibilidad, o también podían someterla, por ejemplo, a algún monarca o como también ocurrió en la historia de resolución de disputas, precisamente mediante arbitraje internacional entre estados, someterla a personas o a importantes personalidades jurídicas como por ejemplo papas de la Iglesia Católica, etcétera, ¿no? Entonces, la idea bueno, rescato también de la presentación de Leisbeth es que el conflicto es algo inherente a la vida social y de hecho es algo que de alguna manera se traduce en un mayor progreso para las sociedades. Y bueno, de esa historia del arbitraje hay varias evidencias bueno, también ha habido un proceso evolutivo. Varias de esas evidencias ya las mencionó Leisbeth, varias bíblicas en Corintios, por ejemplo, pero también en Reyes, cuando el rey Salomón resuelve la disputa que le someten dos mujeres respecto de la filiación con un infante, con un bebé. Eso cumple todas las características del arbitraje como medio de solución de conflictos. Y pues claro que a lo largo de la historia este medio de conflicto se ha ido tecnificando, ¿no? Se ha hecho cada vez más sofisticado al punto de que hoy en día es posible afirmar que el arbitraje es mucho más tecnológicamente orientado que otros medios de solución de disputas, incluidos los estatales, ¿no? Es mucho más fácil que los avances tecnológicos como las audiencias virtuales, como la resolución de disputas internacionales altamente sofisticadas y complejas, con especialidad, se produzca precio de disputas. Con esto ya podemos pasar a la siguiente lámina, la cual dedico al estudio del acuerdo arbitral. Porque si bien el Lesbel anteriormente mencionaba que se desprenden del uso del arbitraje, también es necesario saber cómo accedemos a este medio de resolución de disputas, porque en Venezuela, a diferencia de otros países, no existe arbitraje obligatorio que yo conozca. Por ejemplo, en Guatemala, en el Código de Comercio, sí hay arbitraje obligatorio y no requiere el pacto de las partes para proceder a arbitraje. Sin embargo, en Venezuela, pues la regla fundamental, y específicamente en el arbitraje comercial, es que para acceder a un contrato muy especial que denominamos acuerdo arbitral. Y ese contrato especial es un contrato mediante el cual las partes deciden someter sus disputas a árbitros en lugar de jueces. Y bueno, tiene una característica muy especial, que es que es un contrato, pero al mismo tiempo surte efectos procesales. Y tiene una naturaleza, digamos, dual o bifacética, que
es muy importante tener en cuenta al momento de solucionar diferentes tipos de situaciones que se presentan en el curso de un procedimiento arbitral. Pero por ahora, quiero que se lleven la idea de que por medio de este acuerdo arbitral, las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria y se obligan recíprocamente a resolver sus disputas mediante la jurisdicción arbitral y con ello se someten a todas las normas aplicables a la materia. La ley venezolana admite dos formas en las cuales este acuerdo arbitral se puede perfeccionar. En primer lugar, a través de una cláusula incorporada en un contrato o compromiso ad hoc separado también, o acuerdo independiente de arbitraje. Independientemente de que se haga mediante una cláusula incorporada en un contrato o mediante un acuerdo de arbitraje independiente, el acuerdo debe expresar esa voluntad de resolver la controversia mediante el arbitraje, es decir, una voluntad de arbitrar. Entonces, como les decía, puede estar contenido en una cláusula dentro de un contrato o constar en un documento independiente. Y el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial señala, por ejemplo, que va a estar también siempre el contrato sea escrito y la referencia implique que la cláusula de arbitraje forma parte del contrato. Esta es la llamada incorporación del acuerdo arbitral por referencia a otro contrato que la contiene. En cuanto a los requisitos, tenemos que en el ordenamiento jurídico venezolano, el único requisito formal para el perfeccionamiento del acuerdo de arbitraje es que conste por escrito. Sin embargo, ese requisito que aparece en el artículo 6 de la Ley Venezolana de Arbitraje Comercial ha sido objeto de una interpretación extensiva que, bueno, básicamente deriva de la interpretación que se ha dado al mismo término en el contexto de la Convención de Nueva York, otra convención bastante importante en materia de arbitraje, sobre todo en fase de ejecución y reconocimiento. Entonces, también es importante que sepan que, por ejemplo, en contratos de adhesión o también llamados contratos normalizados, se exige incluso para proteger esa declaración de voluntad válida de las partes que el acuerdo de arbitraje conste de forma expresa e independiente de ese contrato de adhesión o contrato normalizado. Un consejo general de redacción que se suele escuchar y que se suele también leer en la doctrina autoral es que menos es más cuando se trata de acuerdos de arbitraje. Por eso se recomienda redactar cláusulas que sean claras y concisas o, en su defecto, o digamos mejor, como opción principal, si se prefiere el arbitraje institucional, adoptar directamente alguna de las cláusulas modelo que los centros de arbitraje suelen tener publicadas en diferentes instrumentos o en sus propias páginas web, como es el caso del CEDCA. Los autores suelen coincidir en que es preferible una cláusula breve y bien delimitada antes que una cláusula que sea extensa y que sea confusa, porque un exceso de ambigüedad puede hacer que el acuerdo sea patológico y después afectar su validez y ejecutabilidad. Lo cierto es que el acuerdo arbitral es lo que va a permitir a las partes disfrutar de esas ventajas del arbitraje y al mismo tiempo es el acuerdo o el contrato que habilita a los árbitros para ejercer la jurisdicción, al mismo tiempo que constituye una expresión del derecho fundamental al arbitraje, que se considera un derecho que forma parte del derecho más amplio de tutela jurisdiccional eficaz. Eso está recogido en la doctrina, por ejemplo, en la obra del doctor Eugenio Hernández Bretón, pero también posteriormente recogido por la jurisprudencia en sentencias como por ejemplo la número 1541 de la Sala de Casación Civil del 17 de octubre de 2008 en el caso interpretación del artículo 258 de la Constitución. Vamos a pasar con esto a la siguiente lámina, donde voy a hablarles de arbitrabilidad, ¿no? Y lo cierto es que no todas las controversias son susceptibles de ser sometidas a arbitraje, es decir, no todas son susceptibles o mejor dicho, no todas son arbitrables. Ello se deduce del artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial, que dispone expresamente que podrán someterse a arbitraje aquellas controversias que sean susceptibles de transacción y que surjan entre personas capaces de transigir, ¿no? Y la ley establece una serie de excepciones también y dice que quedan excluidas las controversias contrarias al orden público relativas a delitos o faltas, salvo controversias civiles sobre cuantías de responsabilidad, también los asuntos de competencia de los órganos de imperio estatal, los temas de estado civil o capacidad de las personas, derechos de incapaces sin autorización y cualquier materia que ya haya sido juzgada y sobre la cual haya recaído sentencia firme. En arbitrabilidad, yo lo que quisiera que se llevaran es la distinción entre arbitrabilidad objetiva y arbitrabilidad subjetiva. La arbitrabilidad objetiva se refiere a qué materias se pueden someter a arbitraje, es decir, responde a la pregunta ¿qué puedo someter a arbitraje?
Y en general, la posición que ha sido asumida por ejemplo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sido mantener que una materia es arbitrable cuando las partes tengan la posibilidad de disponer libremente de los derechos que serán objeto de controversia ante el futuro tribunal arbitral que se constituye. Sin embargo, también es importante decir que la existencia de normas de orden público no excluye por sí misma la posibilidad de arbitrar una controversia. Solamente implica que los árbitros deberán observar esas normas de orden público tal como lo haría un juez, pues esas normas por su naturaleza imperativa no son derogables por autonomía de la voluntad de las partes. Y eso se puede ver, por ejemplo, en la sentencia 1541, dictada por la Sala de Casación Civil el 17 de octubre de 2008, la que antes le referí, caso interpretación del artículo 258 de la Constitución. En cuanto a la arbitrabilidad subjetiva, la pregunta que respondemos ya no es qué materia se puede someter a arbitraje, sino quiénes pueden arbitrar. Y en principio, pues cualquier persona jurídica o natural con capacidad para transigir puede comprometer en árbitro, a tenor de lo establecido en la Ley de Arbitraje Comercial. Excepcionalmente, la ley exige algunos requisitos extra cuando se trata de una parte que es una entidad con participación estatal, concretamente con participación estatal mayor al 50%. En esos casos se precisan otros requisitos adicionales, como por ejemplo la aprobación del órgano societario correspondiente y la autorización del Ministerio de Tutela, como lo establece el artículo 4 de la Ley de Arbitraje Comercial. Con esto ya pasaría entonces a lo que considero yo clave para que ustedes, digamos, encaren un caso de arbitraje, que está en la siguiente lámina, que son los principios rectores del arbitraje. En esta lámina solo tengo dos, en la siguiente hay otro par. Em, y bueno, la idea básicamente es que ustedes sepan que en el arbitraje, casi que a nivel internacional, y eso se debe en parte a que la mayoría de las legislaciones están inspiradas en la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la mayoría de los estados que se han acogido a esta ley modelo comparten estos principios y sirven para resolver disputas y problemas que se van presentando a nivel doméstico y también a nivel internacional, porque la ley de arbitraje venezolana es una ley que regula tanto el arbitraje doméstico como el arbitraje internacional, es decir, una ley de naturaleza monista. Entonces, el primer principio importante que quiero que tengan presente es el competence competence o competencia de la competencia. La ley de arbitraje comercial establece expresamente que el tribunal arbitral es el que debe decidir sobre su propia competencia. Es decir, el tribunal arbitral es el que va a examinar la existencia y la validez del acuerdo arbitral. Básicamente porque del acuerdo arbitral, como les señalaba al inicio, es que surge el poder jurisdiccional del árbitro. Entonces, a diferencia de un proceso judicial, el juez ordinario no es competente para pronunciarse sobre la competencia de los árbitros. Y eso es también un reflejo de otro principio, que es el que ven abajo de mínima intervención judicial. Solo una vez que se ha dictado el laudo y eventualmente resuelto el recurso de nulidad, es que pueden, digamos, o mejor dicho, en sede de nulidad, es que pueden examinarse algunos de estos temas siempre y cuando se correspondan con errores improcedendo, ¿no? Em, un ejemplo o un caso que yo considero importante para entender este principio es el caso de Hoteles Doral, que lo pueden buscar con los datos que están allí en pantalla, y el caso Activen Castilleros de Venezuela, que particularmente pienso que es un caso que trata de manera transversal muchas cosas o muchos aspectos importantes del arbitraje y que vale la pena leerse y tener en cuenta. Por otra parte, tenemos el principio de mínima intervención judicial, y es que eh, la relación entre el Poder Judicial y el arbitraje es una relación que existe, es necesaria, pero también es muy delicada. Y es muy delicada porque el legislador solamente admite ciertas intervenciones en ciertos momentos específicos y para ciertos fines concretos del Poder Judicial en el arbitraje. Por ejemplo, cuando se trata del nombramiento de árbitros en el arbitraje independiente, las partes en principio, según lo establece la ley de arbitraje comercial, acuerdan cómo nombrarlos, pero si no llegan a un acuerdo, la ley prevé, digamos, un mecanismo privado que es que cada parte nombra uno y esos dos árbitros nombran a un tercero. Pero en casos de última ratio, se recurre a los tribunales judiciales. Si una parte, por ejemplo, se rehúsa a designar su árbitro o si no logran elegir al tercero, los dos árbitros que han sido previamente elegidos, cualquiera de esas partes puede pedir al juez competente de primera instancia que designe al árbitro faltante.
Otro punto de contacto son las medidas cautelares. Conforme a la ley de arbitraje comercial, aquí hay varios puntos de contacto relevantes. Este, básicamente existe una concurrencia de competencia en jueces y árbitros para dictar medidas cautelares. Por ello es importante también tener en cuenta que solicitar medidas cautelares ante un tribunal judicial habiendo pactado un acuerdo de arbitraje no implica una renuncia al acuerdo de arbitraje. Es una relación de colaboración admitida. Por otra parte, en la fase de ejecución del laudo, evidentemente, y en la fase también de ejecución de medidas cautelares, el Poder Judicial tiene un rol importante porque es el que cuenta con el poder coactivo para poder ejecutar esas decisiones. Y por último, quizá, el recurso de nulidad, que digamos es el control judicial que se ejerce en la sede del arbitraje respecto del laudo, pero allí no se revisa el fondo del laudo, sino que solamente se revisa la forma del laudo, es decir, el laudo puede ser anulado solamente por errores de forma o errores improcedendo, como lo llaman, y no por cuestionamientos al fondo de la decisión del árbitro, porque el árbitro es autónomo y eso en virtud también del principio de competence. Allí en la lámina les sugiero otra serie de decisiones importantes en esta materia. Se podrán fijar que la sentencia del caso Astivenca se repite y se añade otra que es el caso Gustavo Yelam. En la siguiente lámina tengo otro par de principios de los cuales me gustaría conversar con ustedes. El primero y muy importante es el principio pro arbitraje. La Constitución, a raíz de, digamos, haber recogido nuevamente el arbitraje como un medio constitucional de solución de controversias, estableció dos disposiciones bien relevantes que son, en primer lugar, el artículo 253, que en términos bien simples lo que hace es decir que el arbitraje y demás medios de solución de controversias forman parte del sistema de justicia. Y por otra parte tenemos el 258 que establece el mandato. En principio pareciera que dirigido al legislador, pero la jurisprudencia luego aclaró que está dirigido también a los órganos del poder público de promover el arbitraje. ¿Y con qué se come esto en sentido práctico? Pues bueno, en una regla interpretativa, se convierte en una regla interpretativa el principio por arbitraje. Y esa regla interpretativa consiste en que en caso de que existan dudas sobre la validez del acuerdo arbitral, este debe interpretarse de manera que se proteja su validez. En la práctica, ello significa prácticamente presumir que una cláusula arbitral es válida a menos que haya un obstáculo serio para la ejecución o en la redacción de ese acuerdo arbitral. También quisiera hablarles bueno, y allí también en el caso del principio por arbitraje tienen alguna jurisprudencia, como es el caso Bernardo Benninger, y el caso también otra vez del artículo, de la interpretación del artículo 258 del cual se deriva este principio. Y por último, pues la confidencialidad, salvo pacto en contrario, el artículo 42 de la Ley de Arbitraje Comercial impone a los árbitros el deber de guardar la confidencialidad sobre las actuaciones, sobre las pruebas y todo lo relativo al arbitraje. Esto significa que, a diferencia de un juicio público, los documentos y todas las deliberaciones permanecen en estricta confidencialidad entre partes y árbitros, lo que al mismo tiempo al sector empresarial le resulta bastante interesante porque de esta manera se protegen secretos industriales o otro tipo de información sensible. Creo que con esos cuatro principios, aunque hay varios más, pero yo creo que con estos cuatro principios se puede, digamos, razonar un caso de arbitraje y, por supuesto, concretándolo con las normas correspondientes a las cuales he tratado de hacer referencia y, por supuesto, con los criterios jurisprudenciales que les he referido y otros más que existen y ratifican algunos de esos criterios. En la siguiente lámina les quiero hablar brevemente del tribunal arbitral como ese órgano que se constituye para solucionar la controversia. El tribunal arbitral entonces tiene el mandato y la obligación encomendada por las partes de decidir la controversia de forma definitiva y de forma obligatoria a través de una decisión denominada laudo arbitral. Ese tribunal arbitral puede ser unipersonal cuando está compuesto por un solo árbitro, puede ser colegiado cuando está compuesto por tres, cinco o cualquier número impar de árbitros, siendo lo más común tres árbitros y también quisiera que se llevaran la idea de que en el caso de las controversias en las que hay participación estatal, pues la ley de arbitraje comercial establece un requisito adicional que es que el número de árbitros deberá ser por lo menos de tres. No se admite en esos casos particulares el árbitro único. Los árbitros tienen ciertos deberes
que podríamos decir que también son principios que informan la actuación de los árbitros. En primer lugar, la independencia, que se define como esa libertad en sentido objetivo de la que gozan los árbitros. Es decir, los árbitros no están sometidos a una relación de dependencia con ninguna de las partes o con ninguna otra persona que pueda influir en la decisión que él tome y que dicte mediante el lado arbitral. La imparcialidad, por otra parte, ha sido entendida como una cualidad necesaria, pero a diferencia de la independencia, que se considera objetiva, la imparcialidad se ha dicho que es más subjetiva porque está relacionada con la ausencia de sesgos en la mente del jugador, en este caso del árbitro, y pues es bien difícil entrar en la mente de alguien, pero lo que sí puede ocurrir es que haya ciertos indicios prácticos, ciertos indicios fácticos que sugieran esa falta de imparcialidad. En todo caso, el árbitro, cuando se encuentre ante una situación en la cual se ve amenazada su independencia o imparcialidad, tiene el deber y la obligación de revelarla. Tiene el deber de llevar al conocimiento de las partes ese conflicto de interés que tenga y que las partes sean quienes decidan si ese conflicto de interés es relevante o no. En la siguiente lámina, y ya para ir concluyendo, quisiera darles algunas nociones sobre el lado arbitral. El lado arbitral es una decisión que dictan los árbitros y que resuelve de forma definitiva, obligatoria y con carácter de cosa juzgada la controversia que ha sido. Y bueno, la ley establece en los artículos 29 y 30 una serie de requisitos de forma y de contenido que debe contener el laudo arbitral. En primer lugar, debe ser escrito, es decir, que bueno, no se considerará existente el laudo arbitral que haya sido expresado solamente en forma oral, por ejemplo. También debe contener la firma de los árbitros, que en cierta manera pues, les atribuye la autoría de la decisión y la conformidad con la decisión que allí se está dictando, la fecha y lugar de la decisión, por supuesto, muy importante a los efectos de calcular plazos, por ejemplo, para el ejercicio del recurso de nulidad, y también elementos de razonamiento, como por ejemplo la motivación, que debe ser suficiente y de la cual, por cierto, según la ley de arbitraje comercial, aunque es discutido, las partes pueden prescindir si así lo quieren. Eh, la decisión que esté contenida en el lado arbitral debe ser una decisión de la controversia que esté de conformidad con el alcance del convenio arbitral o del acuerdo arbitral, es decir, que esa decisión no podrá rebasar ni tampoco podrá ser inferior a la litis que se trabó en el momento en el que las partes suscribieron el acta de términos de referencia o acta de emisión. Y por último, según el artículo 20, el lado arbitral también debe contener un pronunciamiento sobre costas. Eh, la siguiente lámina creo que contiene otra información que me gustaría que se llevaran, que es que contra el lado arbitral, según la ley de arbitraje comercial, solamente procede el recurso de nulidad. El tribunal ante el que se intenta son los tribunales superiores, de conformidad con el artículo 43 de la ley de arbitraje. Y las causales específicas, que por razones de tiempo no les referiré el día de hoy, se encuentran todas previstas en el artículo 44 de la ley de arbitraje comercial. Existe un debate doctrinal y jurisprudencial sobre la procedencia de otros recursos que no conviene mencionar ahora, pero sin embargo les dejo ese dato allí interesante para que puedan ustedes también por su propia cuenta indagar un poco más, pero que sepan que la posición, digamos, o la tendencia internacional y la tendencia que más favorece el funcionamiento del arbitraje es limitar la intervención de control judicial exclusivamente al recurso de nulidad y no extenderlo a otro tipo de recursos de otra naturaleza que no están pensados específicamente para el arbitraje. Con eso termino mi exposición. Espero que les sea de mucha utilidad y quedo a la orden para cualquier pregunta. Si quisiera aquí conectar un poco y Leisbeth también va a aprovechar esta lámina, según lo conversamos, para hablarles brevemente de nuestras experiencias en competencias de arbitraje. Yo participé solo en dos competencias de arbitraje, ambas del CETCA, la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje, en dos oportunidades. Y pues les puedo decir que fue clave para la determinación de mi vocación profesional. Desde el momento en el que descubrí el arbitraje, estaba súper interesado en poder llevarlo a cabo a través de un ejercicio práctico y la simulación fue una oportunidad perfecta para hacerlo. Eh, Desarrollas muchas habilidades, tanto fuertes como blandas, aprendes a razonar un caso real, estás familiarizado con problemas que en la práctica también se presentan
y por supuesto la redacción de los casos quizá le añaden en algunas oportunidades unos elementos de complejidad adicional bueno, están diseñados quizá a propósito para hacer que nosotros pensemos un poco más y eso es también un ejercicio bien interesante. Además de eso, pues el desarrollo de habilidades blandas como la redacción, como la oratoria y, y, pues bueno, el trabajo en equipo son muy importantes y se construyen en este tipo de iniciativas, las cuales pues agradezco mucho porque como les dije al inicio fue clave para mi desarrollo profesional y desde que participé en las competencias no me he desvinculado en ningún momento del arbitraje, siempre he estado presente en toda mi carrera. Entonces, muchísimas gracias a los que asistieron el día de hoy, muchísimas gracias al CETCA, María Alejandra, y pues nada, con esto culmino. Muchísimas gracias, Wilfredo. Súper interesante además. Bueno, es súper satisfactorio desde este lado escuchar tanto a Lisbeth como a Wilfredo hablar de los medios alternativos, hablar del arbitraje con esa profundidad. Bueno, ambos ya son abogados y ya tienen experiencia un poco ejerciendo, pero es una satisfacción porque yo los vi desde estudiantes. Entonces, bueno, ver cómo han crecido, cómo es su desarrollo, cómo es su desempeño de este lado que estamos en el centro y que fueron participantes de nuestras actividades y también de otras como el premio Roger Farrell, que es el concurso de investigación. Es una satisfacción ver su evolución. Bueno, no sé, Lisbeth, si querías decir algo antes de yo darle la palabra a Henry sobre el tema de la experiencia. Sí, muy brevemente quisiera compartirles unas palabras. Para mí, participar en Sigma fue importantísimo en el desarrollo de mi carrera profesional porque tuve esa primera experiencia, como quisimos titular este evento, preparado para tu primer caso. O sea, yo nunca había tenido la experiencia de llevar un caso por mí misma, porque cuando participé en la competencia de arbitraje era estudiante, participé con otro compañero de mi misma universidad y tuvimos la oportunidad de diseñar las estrategias procesales para nuestro caso, cómo íbamos a plantear nuestra demanda, nuestra contestación, la solicitud de aclaratorias que queríamos que el SETCA nos aclarara los puntos más importantes que íbamos a considerar después en nuestros escritos. También quiero recalcar la interacción que puedes tener con otras universidades, con estudiantes, tanto de universidades a nivel nacional como del extranjero. También el feedback que te pueden ofrecer árbitros que son em, em, árbitros reales en la práctica, no solamente son parte de la simulación, que te puedan dar ese feedback de cómo tú hiciste tu trabajo en las audiencias, cómo te desenvolviste a nivel oral, a nivel escrito, ya después te evalúan de esa manera, es importantísimo y definitivamente ayudó a mi desarrollo profesional. Si después de que hable Henry quieren que les aclaremos algunas preguntas sobre nuestra experiencia, en particular algo específico que quieran saber sobre la competencia de arbitraje desde el punto de vista de un participante, bueno, estamos totalmente abiertos a responderla. Muchísimas gracias, Lisbeth. En efecto, después vamos a tener un espacio, un pequeño espacio para que podamos conversar y bueno, la ventana está abierta. Aprovechemos esta actividad para que se sientan cómodos y pregunten todo lo que tengan en su cabeza que no les da o que no les permite dar el paso para participar. Bueno, ya para ir concluyendo la actividad, le voy a dar la palabra a Henry Salazar. Él es miembro del staff de SETCA, es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 2018. Es cursante también de la especialización en Derecho Mercantil de la UCB, egresado del programa de Estudios Avanzados en Derecho Tecnológico de la Universidad Católica y de la tercera corte del programa de Estudios Avanzados en Arbitraje de la Universidad Monte Ávila. Como les digo, Henry es abogado del SETCA, adscrito a la Secretaría Ejecutiva, ha estado presente en todas las ediciones de SITMA, en las 5 ediciones, y está coordinando esta sexta edición. Entonces, bueno, ¿quién mejor que Henry para conversarles un poco sobre esta competencia, sobre las expectativas, bueno, que tenemos para este año y invitarlos a participar? Entonces, bueno, le dejo la palabra a Henry. Bienvenido. Muchas gracias, María Alejandra.
Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí estar acá en representación del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CETCA y compartir con ustedes un poco cuáles son los beneficios y las ventajas de participar en este tipo de iniciativas académicas como lo son la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje SITMA, SITMATEC, el concurso de investigación Premio Roger Farrell y otros recursos valiosos que les ofrecemos. Entonces, estas iniciativas básicamente están diseñadas para enriquecer el conocimiento y las habilidades de estudiantes y profesionales en el campo de estos medios alternativos de resolución de conflictos. Brevemente les voy a comentar un poco lo que es el CETCA. El CETCA es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la promoción de la conciliación, el arbitraje, la junta de controversias para resolver conflictos de manera económica y efectiva, básicamente controversias comerciales en el marco del ordenamiento jurídico nacional e internacional. Entre algunas de las ventajas del centro, bueno, nosotros ofrecemos una estructura de reglas que aseguran procedimientos eficientes, tenemos una instalación e infraestructura adecuada para la celebración de audiencias híbridas o virtuales, que si bien a partir de la pandemia fue que empezamos o bueno, la realidad es que ya nosotros veníamos usando las plataformas virtuales, pero es a raíz de la pandemia que hacemos más uso de ellas. Yo diría que en un 90-95% de los trámites, de los procedimientos de arbitraje, de las audiencias, son realizadas a través de medios electrónicos. Adicionalmente, brindamos servicios de transcripción para cualquier parte de otros casos que puedan requerirlo. Entre las ventajas también tenemos la publicidad de los laudos a través de nuestra memoria arbitral, siempre y cuando omitamos o suprimamos esa información confidencial, como ya había mencionado Wilfredo, el tema de la confidencialidad en el arbitraje. Nosotros, antes de publicar esos laudos en la memoria arbitral, suprimimos el tema de la identificación de las partes. Y bueno, por último, brindamos asesoría para la redacción de cláusulas arbitral, como bien lo mencionaba Wilfredo, un tema muy importante como la cláusula de arbitraje. Igualmente pueden encontrar en nuestra página web modelos de cláusula, o si ya tienen una cláusula redactada o quieren redactar alguna, pueden contactarse con nosotros a través de nuestros correos info@setca.org.be para que los asesoremos con este tipo de redacción de cláusulas. Ahora bien, entre las ventajas del arbitraje en general, bueno, les puedo mencionar, y algunas de ellas las había mencionado Wilfredo anteriormente, el tema del principio de celeridad. Si comparamos un poco cómo es el tema de los tiempos en comparación con los tribunales ordinarios, podríamos decir que acá en el arbitraje, un procedimiento pudiera durar aproximadamente 4 o 6 meses, cuando sabemos muy bien que en los tribunales ordinarios estos procedimientos pueden tardarse hasta 5, 10, 15 años. Y si vemos esto en temas de costos, obviamente lo que pagas o lo que cancela la parte en cuestión de 5 o 10 años es mucho mayor a lo que puedes cancelar en arbitraje en cuestión de meses. Adicionalmente tenemos el tema de confidencialidad, ya lo había mencionado Wilfredo. Al estar en arbitraje, los expedientes son privados, solo tienen acceso a ellos las partes y, como les comentaba antes, publicamos los laudos, pero omitiendo esa identificación de las partes. También es importante mencionar entre las ventajas del arbitraje la especialidad de los árbitros. Como sabrán, acá en arbitraje los árbitros son escogidos por las partes, bueno, de acuerdo a lo que ellos establezcan en su cláusula de arbitraje, pero las partes siempre van a tener esa opción y es mucho más beneficioso porque las partes siempre van a preferir escoger árbitros que sean especialistas en las materias en las cuales verse su conflicto. Por ejemplo, si tenemos un conflicto entre, en un caso deportivo, hay un conflicto comercial con un agente y su representante, ellos probablemente van a querer escoger a un árbitro que tenga especialidad en derecho deportivo, en contratos, obligaciones. Entonces, esto es bastante importante y beneficioso y en comparación con los tribunales ordinarios, pues sabemos que esa selección de jueces es al azar. Tenemos el tema del laudo arbitral que puede ser ejecutado en cualquier parte o en cualquier país que haya suscrito la Convención de Nueva York, esta convención sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Adicionalmente tenemos el tema de la flexibilidad. Sabemos que en los procedimientos de los tribunales ordinarios los lapsos son muy rígidos. El arbitraje también una de sus ventajas o una de sus características es que las partes son las dueñas del procedimiento por el principio de autonomía de la voluntad. Entonces, si de repente
las partes pueden decidir, bueno, queremos que el lapso de promoción de pruebas sea de 5 días, 20, o en virtud de que las pruebas que vamos a promover son netamente documentales, queremos que sean 5 días hábiles, queremos que sean 10. Las partes son dueñas del proceso y en conjunto con el tribunal arbitral pueden decidir cómo van a ser esos lapsos de su procedimiento. Y otra de las ventajas es el tema de los costos. Son costos previsibles porque las partes de antemano pueden saber, y esto es muy beneficioso para las empresas, para las partes, porque con ellos, sabiendo de antemano en cuánto puede salir los costos del arbitraje, ellos pueden prepararse previamente. Incluso tenemos una herramienta en nuestra página web, es el calculador, donde con introducir el monto de la cuantía, ya que los costos del arbitraje se calculan con base en la cuantía, pueden saber de antemano cómo van a ser estos costos de los arbitrajes. Bueno, ahora bien, uno de los pilares fundamentales del SETCA es la educación. Por eso es que se creó la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje SIDMA. Y bueno, a continuación voy a comentarles algunos de los beneficios de esta competencia. SIDMA es una competencia creada por el SETCA con la finalidad de fomentar el conocimiento y la investigación práctica sobre la negociación, mediación y arbitraje en los estudiantes de Derecho y carreras afines. Pueden ser estudiantes de estudios internacionales, estudios políticos, estudios liberales. Y con esto nosotros buscamos que los participantes realicen trabajos que comprendan un análisis jurídico y práctico que, bueno, les permita crear y desarrollar habilidades para la resolución de conflictos, como los mencionaba Wilfredo, en distintas áreas, pero principalmente la comercial. Y bueno, a partir de un caso ficticio que el SETCA va a crear, las partes tienen que desenvolverse actuando en el rol de parte demandante y parte demandada. En cada edición de la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje se va a determinar el área en donde se va a desarrollar el conflicto y bueno, y el mecanismo mediante el cual se va a resolver, ya sea conciliación, arbitraje o junta de controversia. Y hemos tenido distintos sectores en los cuales se han desarrollado esos casos. Pueden ser ambientales, marítimos, deportivos, tecnológicos. Estas son algunas de las áreas de interés sobre las cuales pudiera versar estos casos. De hecho, puedo comentarles que la primera edición de SIDMA versó sobre un conflicto deportivo. En la segunda edición tuvimos un conflicto en materia de propiedad intelectual. En la tercera edición fue sobre el derecho tecnológico y la moda. En la cuarta edición fue sobre el sector del entretenimiento, se trata sobre unas películas. Y en la quinta edición del año pasado era sobre junta de controversias y construcción. Ahora bien, esta simulación de arbitraje es una plataforma educativa que les va a ofrecer una experiencia práctica invaluable para aquellos que estén interesados en el medio del arbitraje o quienes no conocen y quieren incursar en estos medios alternativos. Y bueno, entre algunos de sus beneficios podemos mencionarle el desarrollo de habilidades prácticas, ya que los participantes tienen la oportunidad de aplicar teorías y técnicas de mediación y arbitraje en estos casos simulados, lo que bueno, les va a permitir desarrollar habilidades en oratoria, argumentación jurídica, negociación, y bueno, esto va a ser en entorno controlado, por lo cual no van a tener ninguna preocupación de, bueno, de si voy a perder el caso. Es una simulación que los va a preparar para el ejercicio de la práctica en el futuro. Adicionalmente, como ya lo había mencionado Lisbeth, está el tema del networking. SIDMA tiene o reúne estudiantes profesionales y expertos de todo el mundo, facilitando esta creación de redes profesionales y el intercambio de conocimientos, ya sea entre los participantes de los equipos, los participantes con los árbitros, incluso con sus coaches, porque aquí en esta simulación les damos la posibilidad de que los equipos estén asesorados por un coach y si no cuentan con este coach, nosotros podemos ofrecerle uno. Entonces, ese contacto con un coach, voy a poner un ejemplo, Wilfredo y Lisbeth, que han sido participantes de SIDMA, pudieran ser coach de alguno de los equipos y esto sería bastante interesante porque ellos tienen las habilidades, los conocimientos para que esos equipos puedan lucir en la competencia. Tenemos
experiencia internacional, porque la naturaleza internacional de SIGMA, bueno, va a exponer a los participantes a diferentes culturas y sistemas legales, porque en muchos casos han tenido que revisar jurisprudencia internacional, además que hemos tenido participantes de otras universidades internacionales, lo cual alimenta ese networking y esa experiencia internacional. Y bueno, por último, el reconocimiento y certificación, porque los participantes reciben un certificado, bueno, que reconoce su participación y esto va a ser un valor añadido para sus currículum. Desde el año 2020 hemos tenido cinco ediciones exitosas, como les comentaba, y bueno, actualmente nos encontramos en la fase de preinscripción de la sexta edición. En estas ediciones hemos contado, bueno, con la participación, como les comentaba, de diversas universidades, tanto de Venezuela como del extranjero. Aquí pueden ver el calendario de SIGMA, el calendario de esta sexta edición. Tenemos que actualmente estamos en el periodo de preinscripción que inició desde el 31 de marzo hasta el 2 de mayo, pero bueno, vamos a extenderlo hasta el periodo que se menciona ahí de inscripción, así que la inscripción la tenemos abierta desde el 31 de marzo hasta el 8 de junio. Posteriormente vamos a publicar el caso. Todavía no les voy a revelar de qué va a tratar, pero les puedo comentar que para esta edición va a ser un sector bastante interesante y ya estamos en los últimos detalles de ese caso. Ese caso se va a publicar el 2 de junio. Luego también había mencionado, Lisbeth, el tema de aclaratorias, porque las partes tienen la oportunidad de, una vez revisado el caso, solicitar aclaratorias. Y luego, con base en ese caso y las aclaratorias, vamos o los equipos deben consignar el escrito de demanda el 25 de julio. Posteriormente, unos días después, nosotros, el comité organizador, vamos a enviarle a los equipos de manera aleatoria un escrito de demanda para que ellos, con base en ese escrito, puedan realizar su escrito de contestación, el cual deben presentar el 5 de septiembre. Entonces, si más o menos ven el calendario, entre la consignación del escrito de demanda y la consignación del escrito de contestación, tienen unos casi 2 meses. Entonces creo que es un tiempo prudencial para que los equipos puedan realizar esos escritos. Adicionalmente tenemos una fase llamada Pre-SIGMA, que es una oportunidad que les damos a los equipos para que junto al comité organizador puedan demostrar sus habilidades, sus argumentos y así puedan recibir del equipo, del comité organizador ciertos tips, pero no entrando en el fondo, porque eso les va a corresponder netamente a ellos. Podemos dar tips como, bueno, enfócate o estructura bien tu argumento, ten en cuenta que para las audiencias tienes que ser puntuales, ten dispositivos de internet a la mano en caso de que tengas algún inconveniente con el internet, todo ese tipo de tips que no tenga que ver con el fondo, son las recomendaciones o consejos que les damos a los equipos en esa fase de pre-SIGMA. Luego tenemos las audiencias que vamos a realizar desde el 6 de octubre hasta el 24 de octubre. Usualmente son online, pero solemos realizar las audiencias finales en la sede del CETCA, también, bueno, dependiendo de si es un equipo internacional que no puede estar acá presencialmente, bueno, lo hace netamente online, pero los equipos de acá de Venezuela que están en Caracas y pueden acercarse, pueden realizar esa final acá en la sede del CETCA. Y bueno, por último vamos a tener la premiación el día 6 de noviembre. Aquí en esta siguiente lámina les puedo mostrar un poco cuáles son las universidades que han participado en nuestras ediciones. Tenemos por allí la Universidad Rafael Urdaneta, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana, Monte Ávila, Universidad Bicentenaria de Aragua, Universidad Católica del Táchira, Universidad de los Andes, Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, Universidad de la República de Uruguay, Universidad de Margarita, Universidad Católica Boliviana San Pablo de Bolivia, Universidad Católica Santa Rosa, Universidad de Carabobo, entre otras. Y en la siguiente lámina vamos a ver cuáles han sido las universidades ganadoras de estas 5 ediciones. Tenemos que en la primera edición de SIGMA resultó ganador la Universidad Rafael Urdaneta, en la segunda edición la Universidad Metropolitana, en la tercera edición Universidad Central de Venezuela, en la cuarta Universidad Católica Andrés Bello y en la quinta, que fue la edición pasada, el año pasado, tuvimos como ganador al equipo de la Universidad Monte Ávila. En esta siguiente lámina van a poder ver un código QR para el enlace de preinscripción
para esta sexta edición de la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje. Así que mientras dejamos esta lámina unos segundos, quisiera aprovechar, preguntarles o pedirles que si hay estudiantes de Derecho o carreras afines acá presentes, por favor nos dejen en los comentarios de qué universidades son, en qué semestre, año o trimestre se encuentran y bueno, la carrera, que deseablemente Derecho o carreras afines. También puedo comentarles que las audiencias finales son grabadas y luego colgadas en nuestro canal de YouTube, por lo que si quisieran revisar cómo han sido estas audiencias, pueden ingresar a nuestra página web y ver en la sección de eventos todo el tema de las audiencias o ir directamente a nuestro YouTube, Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, y van a poder encontrar estas audiencias. Y bueno, en efecto, como ya mencionaron Luis, Lisbeth y Wilfredo, ellos fueron participantes de las ediciones anteriores y si no me equivoco, Lisbeth fue ganadora del escrito de mejor demanda y Wilfredo en su edición fue ganador de toda la competencia, representando ambos a la Universidad Central de Venezuela. Ahora, en la siguiente lámina les puedo comentar un poco sobre los beneficios de participar en Sigmatech. Sigmatech es un hackathon que invita a estudiantes y profesionales a desarrollar una solución legal tech con el rollo del arbitraje y la conciliación en el país, utilizando estas tecnologías emergentes para esos fines. Sigmatech es una extensión básicamente de Sigma que se enfoca en la intersección entre tecnología y los medios alternativos de resolución de conflictos. Entonces, entre algunos de los beneficios de participar en Sigmatech, podemos mencionar, bueno, la innovación y la tecnología, porque los participantes, creo que en la siguiente lámina están estos beneficios. La innovación y la tecnología, porque los participantes van a explorar cómo las tecnologías, como la inteligencia artificial y el blockchain, están transformando estos medios alternativos de resolución de conflictos. Bueno, una capacitación especializada porque Sigmatech ofrece talleres y seminarios especializados que van a proporcionar estos conocimientos para que los participantes puedan hacer el uso de la tecnología en esta resolución de conflictos. Proyectos prácticos, porque los participantes van a trabajar sobre proyectos que les van a permitir aplicar tecnologías innovadoras en estos escenarios de la conciliación o el arbitraje. Y por último, la colaboración interdisciplinaria, porque Sigmatech fomenta a la colaboración entre profesionales de diferentes disciplinas, enriqueciendo así el aprendizaje y la innovación, pudiendo tener entonces equipos interdisciplinarios de estudiantes de derecho o abogados, junto a estudiantes de comunicación social, deseablemente por el tema de tecnología informáticos, estudiantes de ingeniería. Entonces, estos equipos multidisciplinarios creo que hace que en su conjunto puedan realizar proyectos muy excelentes que pueden innovar a los procedimientos de conciliación y arbitraje. Entonces, en las ediciones de Sigmatech, nosotros, los equipos han tenido que desarrollar en las ediciones anteriores, por ejemplo, un secretario del Tribunal Arbitral con la ayuda de inteligencia artificial generativa, así como un instrumento para el manejo de los casos de conciliación y arbitraje mediante una solución tecnológica eficiente. Esta competencia, bueno, se divide en dos categorías, estudiantes y profesionales, como les comenté, pueden ser estudiantes y profesionales que van obviamente a competir de manera separada, permitiendo esa participación de equipos interdisciplinarios y bueno, los estudiantes, por ejemplo, pueden aprender de los prototipos que realicen estos equipos profesionales. Bueno, este año no vamos a realizar la competencia Sigmatech, pero sí los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales para que se inscriban y participen en la edición del año que viene. Ahora sí podemos continuar con otra de nuestras iniciativas en el CETCA, es el concurso de investigación Premio Roger Farrell. Este concurso tiene como objetivo motivar a los estudiantes y profesionales en general para que realicen aportes significativos que contribuyan con el crecimiento y desarrollo de los medios alternativos de resolución de conflictos, con especial énfasis en Venezuela y su vinculación bueno, con normativas internacionales, tomando en cuenta esas experiencias nacionales e internacionales. Este concurso básicamente es una oportunidad para que estos estudiantes y profesionales, porque también pueden ser ya personas graduadas, profundicen un poco más en estos temas de los medios alternativos de resolución de conflictos y bueno, entre sus
Sus ventajas, podemos mencionar las siguientes en la siguiente lámina. El desarrollo académico, porque bueno, los participantes van a tener esa oportunidad de realizar investigaciones profundas y rigurosas sobre temas relevantes en el campo de los medios alternativos. Adicionalmente, tenemos el reconocimiento y premios porque los ganadores del concurso van a recibir reconocimientos y premios que puedan incluir becas, publicaciones en la revista del CETCA y oportunidades de presentación en conferencias. Adicionalmente, tenemos contribución al conocimiento porque las investigaciones presentadas van a contribuir al cuerpo de conocimiento existente sobre los medios alternativos y va a ayudar a avanzar en la práctica y teoría de esta resolución de conflictos. Actualmente estamos realizando la cuarta edición en la que tendrán oportunidad de enviar sus trabajos hasta el 15 de septiembre. Aquí pueden ver el código QR del enlace de inscripción, por lo que nuevamente si los abogados que estén presentes pueden inscribirse, estudiantes, nuevamente en la sección anterior porque estamos hablando de Sigma para estudiantes, pero en esta oportunidad si hay abogados presentes, indíquenos hace cuántos años se graduaron para, para saber, tener un conocimiento y bueno, saber su interés en el premio. Y bueno, en cualquier duda los invitamos a que nos escriban en nuestros correos, que vamos a ver al final. En la siguiente lámina vamos a ver otra de los instrumentos del CETCA, que es la revista MARC, que esta es una publicación digital gratuita que se especializa en materia de medios alternativos de resolución de conflicto. Esta revista es creada por el Comité de Arbitraje de Benancham y el CETCA y se dedica a la difusión de diversos artículos, estudios y análisis de jurisprudencia sobre estos medios alternativos. En ella han participado autores nacionales e internacionales abordando temas actuales sobre arbitraje, mediación y conciliación, y entre sus secciones podemos mencionar doctrina, jurisprudencia, eventos para que estén actualizados sobre los próximos eventos relativos a los medios alternativos que vienen en el futuro. Y bueno, esta revista ofrece artículos académicos porque son publicaciones de alta calidad escritas por expertos en este ámbito de los medios alternativos. Una actualización continua porque, bueno, es información actualizada sobre las últimas tendencias, casos y desarrollos en el ámbito de la mediación y el arbitraje. Es una plataforma de difusión porque es un espacio para que los investigadores y profesionales compartan sus hallazgos con una amplia audiencia, y puedo mencionarles que, bueno, en más de 5 años hemos tenido más de 20 revistas, 14 en los últimos 5 años, y bueno, de verdad que los invito a leer esta revista que la pueden encontrar en nuestra página web. Allí pueden ver un poco las portadas de ediciones anteriores y van a encontrar en la sección de inicio un botón que los lleva a la revista MARC. Continuando un poco y ya para finalizar, entre otras de los instrumentos que tenemos acá en el CETCA, tenemos publicaciones continuas que, como lo es el boletín informativo. Este boletín es un boletín sobre noticias y eventos relacionados con los medios alternativos que publicamos mes a mes. Lo pueden conseguir en nuestro Instagram, o si desean que les lleguen a su correo pueden ingresar a nuestra página web e inscribirse en el enlace que les va a salir en la ventana de inicio, o pueden escribirnos a nuestro correo diciendo que están interesados en recibir estos eventos y boletines del CETCA, que es muy beneficioso porque así van a estar al tanto de cada vez que nosotros vayamos a realizar este tipo de talleres como lo estamos haciendo el día de hoy. Entonces, entre las ventajas de estos boletines, bueno, también tenemos el CETCA Bytes, que es otra publicación pudiéramos decir que mensual, que recoge de manera somera algún tema específico de los medios alternativos. Aquí tengo, por ejemplo, en la página que entre los setcabytes que hemos publicado, tenemos uno sobre competencias arbitrales, la conciliación, junta de controversias, la tecnología como cuarta parte de resolución de controversias, tipos de negociación, arbitraje comercial versus arbitraje de inversión versus arbitraje comercial. em, el interrogatorio de los testigos en el arbitraje, cláusulas patológicas, mediación y derechos humanos. Todo esto lo pueden encontrar en nuestra página web, en la sección publicaciones, bajo el botón de Setcabytes. Y bueno, entre los beneficios de estos boletines y talleres tenemos que, bueno, hay una capacitación continua porque estos talleres prácticos
van a permitir que los interesados en los medios alternativos aprendan un poco más y esto darle publicidad a los medios alternativos que de repente en ciertos ámbitos pueden no ser tan conocidos. Em, Tenemos la actualización y noticias porque a través de estos boletines proporcionamos información actualizada sobre eventos, novedades y los desarrollos en este campo de los medios alternativos. Son recursos educativos porque quienes no conocen pueden aprender un poco de ellos. Inclusive pueden ingresar a nuestra página web o en el YouTube del CETCA y ver todos los eventos anteriores que hemos realizado para que entiendan y comprendan un poco más y profundicen en este tema de los medios alternativos. Y bueno, con esto, con estas ventajas y beneficios de los medios alternativos, competencias, finalizo y bueno, mencionándoles que quedamos atentos a cualquier duda que pudieran tener y bueno, nuevamente invitándolos a participar en estas iniciativas académicas, específicamente SIDMA, que estamos realizando la 6ª edición este año. Nos encontramos en la etapa de preinscripción. Igualmente los invitamos a inscribirse y participar en el concurso Premio Roger Farrell, que también está en su etapa de inscripción y el envío de trabajo es hasta el 15 de septiembre. Bueno, aquí podrán ver nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Experiencia Sigma, ZKORG, Benancham-oficial. Y en X o Twitter estamos como eSigma y ZKORG. Entonces, muchas gracias y quedamos atentos a cualquier duda o pregunta que pudieran tener. Muchísimas gracias, Henry. Bueno, gracias también a Wilfredo, a Lisbeth por sus exposiciones. Creo que fue súper valiosa esta jornada y además que, bueno, particularmente me siento muy orgullosa de que sean jóvenes promotores del arbitraje y de los medios alternativos en general, pues estamos convencidos de que, bueno, y como siempre repito, porque fue algo que me marcó de nuestro profesor Ramón Escobar Alvarado, los abogados somos gerentes de los conflictos de nuestros clientes y bueno, esta es labor de nosotros gerenciar sus controversias de la mejor manera posible. Algunos tendrán por la materia o la razón de ser que ir a la justicia ordinaria, pero hay muchos otros que pueden resolverse a través del arbitraje, de la mediación, de la conciliación, de la junta de controversias, y es parte de los profesionales conocer cada uno de ellos para poder recomendar a nuestros clientes cómo hacerlo. Y bueno, y desde la universidad, porque ahora más que nunca es importante que los profesionales estén al día, actualizados, no solo con la tecnología, sino también con todas las tendencias. Participar en este tipo de competencias les abre un camino al mundo profesional, les da visibilidad ante quizás hasta sus próximos empleos, porque bueno, muchos escritorios jurídicos están atentos a lo que es no solo la trayectoria académica tradicional, sino también qué actividades extracurriculares se realizan durante la universidad, si trabajan, si estuvieron en MOOCs, si estuvieron en competencias, entonces todo esto les va a ayudar. Bueno, no tengo ninguna pregunta en el chat. Creo que todo quedó súper claro, pero bueno, además ya tienen nuestras redes sociales para cualquier duda, consulta o comentario. Y bueno, igual que también el de nuestros expositores del día de hoy. Bueno, ya estamos sobre la hora, entonces bueno, vamos a dar por concluida esta sesión. Como les dije, va a quedar en nuestro canal de YouTube para futuras referencias. Los invitamos a seguirnos en Instagram, a suscribirse a nuestros boletines y a seguir muy de cerca las actividades de la ABA y del CETCA para mantenerse actualizado en medios alternativos. Un placer. Gracias a todos, chao. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Gracias, hasta luego.